Bueno, ya estamos de regreso nuevamente aquí en www Radio Latino 2. Así es que estamos tratando el tema de cómo, cómo suceden a veces las cosas allí en el Ecuador en este caso. Pues como digo, hay una niña que está ya como 3 meses enferma. Entonces les han llevado, creo que a 3 clínicas, un hospital y a un doctor particular, donde ellos han tratado de ver cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a esta criatura? ¿Por qué es que está siempre enferma? Nunca mejora y cada vez son gastos de dinero, ¿saben? Para una persona de pocos recursos, que le digan es 120, 150, es 30, es 40, es 100. Bueno, ya se vuelve una tarea un poquito pesada, pero eso es lo que muchas de las veces pasa si el profesional realmente no hace su trabajo como se debe. Entonces, ¿qué se ve? El aspecto comercial, tal vez, porque ¿por qué no comenzar por lo básico, ¿no? En este caso no quiero decir que yo sepa de medicina, sino lo que me sorprendió fue cómo consiguió esta persona que le detectaran la enfermedad, ¿no? La situación me pareció ser un poco fuera de lo común, por eso traigo esta noticia a colación, ¿no? Porque me pidieron que lo hiciera, para que nos demos cuenta cómo a veces las circunstancias se presentan en estos casos, ¿no? Entonces, les puedo decir que lo que sucedió fue algo que por lo regular es lo que pasa en nuestros países, ¿no? Y en este país también hay muchas cosas que a veces nos sorprenden. Cuando una persona está enferma no le encuentran a veces la enfermedad y no saben qué hacer los médicos, hay cosas extremas. Pero en este caso, pues sí me sorprendió, porque esta criatura fue a pasar unos días con un familiar y este familiar tuvo una visita y la visita resulta que era un médico. Y cuando se trata de alguien que lo está haciendo de corazón, no está haciendo por negocio, el médico le revisa y le dice, oh, pero me parece algo raro, parece una enfermedad muy común de la costa, ¿no? Como es el paludismo. Es así que él mismo fue y le trajo los remedios, algunos caseros, otros de botica, pues y se restableció. Entonces le llevan de nuevo al médico particular, que es un especialista, creo que tiene ya como si no mal recuerdo, y ya yo tengo 22 años acá, él debe tener siquiera unos 30 años de profesión. Y le dicen, mire, el doctor Julano de tal recomienda que se le chequee por paludismo. Y el doctor, el profesional, como digo, de 30 años de experiencia, se queda sorprendido de ver que él ya había diagnosticado más o menos cuál era el problema. Así que en ese momento le dice, vamos a hacer unos exámenes de sangre, de orina, de heces, vamos a hacer unos exámenes de todo. Entonces, yo trabajo aquí como mecánico, soy técnico mecánico graduado. Y para todas las personas que tienen carros, pues ustedes saben que tienen una lucecita que sale o el dibujo de un motorcito, o dice check engine o service engine zoom. Entonces, muchos mecánicos tienen experiencia, mucha experiencia, y a veces aciertan a la primera, dice esto es por la experiencia. Pero recuérdense que ahora mismo el carro es completamente electrónico y eso tiene un comando que es la computadora del carro. ¿Dónde está toda la información? En la computadora. Pero a veces ciertas máquinas, escáneres, en el caso de mi profesión, les da opciones. Les da el código y les dice, esto está marcando, ¿no? En este caso un sensor de oxígeno o alguna otra cosa, un sensor de temperatura.
Pero recuérdense que ese es un circuito, es como el ser humano. A veces parece que está enfermo de una cosa, pero es otro el sistema que le está afectando, en realidad. Entonces, aquí lo mismo en los carros, lo que se hace es un diagnóstico. A veces uno no puede dejarse llevar por la experiencia. En este tipo de tecnología tan avanzada, uno tiene que hacer un diagnóstico para saber en qué condiciones está trabajando cada uno de los sensores del carro. Entonces ahí uno puede darse cuenta cuál de los sensores no está trabajando en plena capacidad y decir, aquí está el daño. Esto es lo que tenemos que reemplazar. Lamentablemente, este sensor afecta también este otro sistema, ¿no? Mecánicamente puedo hablar que lo que me resulta aquí casi todos los días, siempre los carros vienen con la luz de check-in prendido después de que tienen unos 5 años de uso. ¿Por qué? Porque aquí con los climas extremos, las líneas, los conductos de aire de que van al motor, pues están también conectados a un sistema electrónico de sensores. Entonces las mangueras se vienen, o a veces los empaques o gaskets que llaman aquí, a veces se vienen a endurar, y por ende se ponen como el cristal y se parten o se cuartean o se trizan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ahí comienza a jalar aire el motor y automáticamente contamina el sistema del carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Asumen ser una pieza, pero en realidad no es eso. En este caso en los carros del catalítico, sensor de oxígeno y otras cosas más, pero en realidad es esa manguera o ese gasket o junta o empaque que está dañado, y eso está afectando al resto del sistema. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es sencillo. O sea, si un médico va a hacer un chequeo, tiene que hacer un chequeo en el que realmente descarte que solamente su habilidad o su conocimiento por los años, por su experiencia, sea el que dictamine cuál supuestamente es la enfermedad, pero para eso hay los análisis, para saber en qué condiciones está trabajando, en qué condiciones está funcionando ese cuerpo humano. Entonces, a veces le tienen al cliente, si sabe que tiene un poquito más de posibilidades, le tiene dando las vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que esa pobre persona ya casi acaba con su dinero. Y lo mismo en otros lugares, ¿no? A veces no les atienden a tiempo y les tienen ahí que visite y visite y visite ese hospital, visite y visita ese seguro médico. Entonces, es un poco triste a veces esto de que si los profesionales en realidad funcionan o no, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a consultar con un abogado directamente al Ecuador. Y nuestro tercer punto es, ¿en qué puede ayudar el reciclaje a las familias pobres en Sudamérica? Ese tema también es bastante extenso, largo. Planteamos el otro día. ¿Y por qué regresamos con ese tema? Porque recuérdense que hablamos de eso el día lunes. Pero regresamos con ese tema es porque la situación en la que se presentan las cosas en diferentes países, en este caso en Ecuador, es que no hay un aprovechamiento de ese reciclaje para las clases con menos oportunidades de trabajo. Entonces a veces dicen, ¿cómo vamos a crear fuentes de trabajo? Ahí están. Lo que pasa es que hay que canalizarles, hay que consultar con el pueblo y a veces con la gente que medianamente pues trabaja y ahí sí la experiencia enseña. Los años en este tipo de cosas, pues como son la industria, como son el fabricar algún tipo de producto masivo, la experiencia de las personas, el proyectarse al futuro, pues le ayuda mucho, mucho, mucho ahí. Entonces estos son los temas que vamos a tratar y vamos a ver si ya nos comunicamos con la licenciada Angie Urbáez, a ver si tenemos tiempo y nos comunicamos ya con la licenciada Angie Urbáez, por favor, a ver si la licenciada nos está esperando ahí la comunicación. Ya estamos haciendo contacto con la licenciada Angie Urbáez. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo está la licenciada más bonita de aquí de Radio Latino 2? Bueno, la más bonita no sé, pero la que más agraciada soy con ustedes, sí, la verdad, sí, estoy muy bien, gracias, y ustedes. Muchísimas gracias, muy bien. Ya saben que esas palabras son con mucho respeto, con mucha estimación, ¿no? De aquí de parte de Latino 2. Sí, claro, yo lo sé, yo lo sé. Sí, sabes que estuve chequeando la información que, gracias, muy amable, pues no nos envías siempre de lo último que está pasando y cómo debemos de asesorarnos para hacer nuestros impuestos. Y te quiero contar algo. Sabes que muchas personas me han llamado que a veces después, a veces en vivo y en directo no nos están viendo, pero después por YouTube están chequeando y nos escriben. Entonces les gustan los temas que tratamos contigo, que son indispensables para la comunidad, ya que aquí un país de leyes hay que siempre estar atento de todo lo que acontece como nuevo, ¿no? Entonces el hecho que tú nos tengas informado a nosotros y a nuestros ciberescuchas, pues nos es de muy buena ayuda. Entonces, algunas de las cosas que impactó, ¿no es cierto? Dice uno, ya estamos cerca de los impuestos, entonces uno cómo debe, aunque ya hemos hablado parte de esto, pero cómo uno debe saber cuál es un profesional para hacerse cargo de sus impuestos y saber cómo uno puede detectar a uno que puede resultar un estafador. No dice que es un estafador, pero puede resultar ser un estafador y que lo único que nos hizo es sacar el dinero y nos hizo un trabajo pésimo donde que resultamos, en vez de beneficiados, resultamos estar afectados. Sí, claro, claro. Primeramente quisiera darle las gracias al Radio Escucha. Me encanta escuchar esas palabras tuyas al decir de que siempre viven contactando la radio para dar su opinión personal. Volviendo a tus preguntas, la persona tiene que elegir a un preparador de impuestos que sea responsable. Okay, ¿por qué? Porque el pagador de taxes o pagador de impuestos es la persona clave, la persona responsable para dar la información. Y es como tú dijiste, nosotros hemos tocado este tema anteriormente y de verdad quisiera que la charla de hoy sea una charla de consejos para cómo enfrentar esta temporada que viene, si Dios lo permite. El pagador de taxes tiene que estar muy, muy atento a que, por ejemplo, cuando el profesional le ofrezca un reembolso donde no tiene ni siquiera la mayor idea, o a lo mejor dicho, la mínima idea del pagador de impuestos, la información financiera, ahí deben de tomar en cuenta que puede ser algo nefasto. También el pagador de impuestos debe de saber muy bien, estar alerta cuando el profesional trata de llenar las planillas y no conllevan los números de identificación que viene siendo el PTIN. Ese número de identificación es el número de licencia para poder procesar los impuestos. Tienen que estar seguros de que el profesional esté totalmente empapado de las informaciones del pagador de taxes. ¿A qué me refiero? Me refiero que tenga todas las informaciones correctas como pagador de taxes, y también tiene que tener en cuenta de que si la persona o el profesional no está totalmente preparado para llenar sus taxes, simplemente no firmen y traten de salir de esa oficina. Sí, sí, no, estamos muy claros en esas cosas, ¿no? Pero hay otras preguntas más que queríamos evacuar, pero creo que DJ Michael nos dice que tenemos que ir a una pausa musical. ¿Nos puedes esperar solamente un par de segundos, Angie, por favor? Sí, con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Adelante, DJ Michael.